Señor jefe de gabinete, tres cosas. Termina el año y ahora sí en serio usted ha venido con la mayor frecuencia posible, ha cumplido con la Constitución. Lamentablemente se va a ir, no lo vamos a tener antes de fin de año, ya termina la ordinaria y nos hubiese gustado una cosa que yo le reclamé obsesivamente y era que si nos podía mostrar una hoja de ruta de cómo iba a terminar el 2015, de acá al 2015, si la tenían más o menos diseñada en términos de previsibilidad de país. Pero bueno, algunas cosas ha dado suelta. En segundo lugar, he escuchado con atención algunas de las cosas que dijo, que por eso dije tienen más que ver con un pasado inmediato mejor que reflejar la realidad del quinto trimestre de caída de la actividad económica, es decir, entre comillas, llamado recesión. Y me hubiese gustado alguna referencia que tuviese alguna vinculación sobre cómo es la idea que van a trabajar para bajar la inflación del 40 al 15 el año que viene, de acuerdo a lo proyectado en el presupuesto que usted como jefe de la administración envió, a ver si iba a ser gradual en 12 meses o de qué manera la iban a lograr. Pero quiero formularle algunas preguntas que tienen mucho que ver con la coyuntura, que genera cierta intranquilidad y que usted a lo mejor nos puede ayudar a resolver. Hemos estado en discusión estos días prácticamente con el tema de los holdouts y después del 10 de septiembre, cuando se aprobó la ley de pago soberano, tenemos algunos interrogantes, o no tenemos la información, o no ha sido pública, y a ver si usted nos puede ayudar. Queríamos saber si algún acreedor que haya solicitado el cambio de jurisdicción que preveía la ley argentina o a la ley francesa, si se presentó y cuál es el monto que acreditó con sus bonos para canjear. También si nos puede ayudar que qué pasó con los 161 millones cuando se depositaron en la Nación Fideicomiso el 30 de septiembre, correspondiente al pago de los intereses de los bonos par bajo la legislación de Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Fueron parcialmente o totalmente canalizados por los bonistas? Y finalmente, ¿qué ha hecho el Ministerio de Economía para instrumentar el canje de los holdouts de acuerdo a lo previsto en el artículo 8 de esa ley de pago soberano? ¿Cuánto se ha depositado en la cuenta que oportunamente se debió abrir en el fideicomiso del Banco Central? Tal cual lo afirmó la propia Presidenta. Recuerden el discurso que dijo, lo que se vence y le vamos a depositar a todo para darle una señal de confianza a ver si vienen a cambiar, si existió y cuántos fueron, ¿no? Y a lo último, una cosa de ahora, sin mezclarnos si tiene razón usted o el ministro de Economía en las apreciaciones públicas sobre las leyes o no a modificar después del 31, porque el ministro de Economía le cuenta a los mexicanos lo que va a hacer y lo niega a los argentinos. Si después que el lunes el Griesa le dio apoyo y autorización para negociar por otros holdouts que no fueron parte del juicio original y que ahora piden las mismas condiciones que obtuvo Singer, entre otros. Si es así, ¿qué información tiene? ¿Cuánto aumenta la Argentina lo que se está reclamando o queda como deuda? Otra pregunta, muy breve, a ver si nos puede dar una buena noticia o si ya sabe usted qué va a pasar con el pago del aguinaldo a fin de año. Atento que con el impuesto a la ganancia le han sacado el cuerpo para discutir y se come cada vez más el salario, si por lo menos con el aguinaldo se lo van a dejar afuera a los trabajadores, si será un anuncio junto para el 24 de diciembre o el 23 a la noche, después que estén desesperados. Sobre las inundaciones va a hablar la gente de la provincia de Buenos Aires. Usted sabe como yo que no tenemos información oficial en materia de inseguridad y de delitos desde el 2008. Hay un problema ahí, lamentablemente, ¿no? Por lo menos si nos puede decir si tiene prevista o usted conoce alguna reunión del Consejo de Seguridad de las provincias nacional antes del fin de año, tomando los antecedentes que ojalá no ocurra de lo que ocurrió el año pasado en varias provincias y con algunas que han dado señales ahora negativamente. Otro punto que es muy importante, que su opinión vale mucho, se está discutiendo en el Senado, usted sabe, está en comisión el Código de Procedimiento Penal.
Sabe usted que nosotros desde los 80 hemos reivindicado la necesidad de cambiar en el ámbito federal, obviamente, el régimen inquisitivo por un sistema acusatorio. Los cordobeses somos pioneros en eso, sabemos lo que significa, pero también sabemos lo que significa el cambio del sistema, lo que significa en términos de agilización, pero también las facultades investigativas en el Ministerio Público, lo podemos apreciar en muchas provincias, el tiempo que lleva el cambio y la modificación. Es decir, que desde el punto de vista de lo sustancial es una cosa que nosotros anhelamos. Obviamente tenemos 2 o 3 preocupaciones centrales que se están discutiendo, pero a lo mejor usted puede adelantar una opinión del gobierno, que fue el que envió el proyecto. Si va a haber modificaciones sobre puntos muy relevantes que generan mucha polémica en el proyecto del Código de Procedimiento Penal, que está vinculado a la situación de los extranjeros. No me quiero extender porque hoy hay legislación sobre eso, ¿no? Sobre haber incorporado en ese proyecto que mandó el Ejecutivo un hecho que viene desde la dictadura, que es la consideración de la conmoción social, ¿no?, como agravante, y después el artículo 34 de ese proyecto, que nos preocupa mucho, que tiene que ver con la discrecionalidad de la Procuración General en el manejo de las causas y en repartir las mismas. Y si usted nos podría decir si antes de fin de año va a mandar en forma simultánea el gobierno un proyecto de ley que modifique el Ministerio Público para adecuarlo a un nuevo código con sus facultades distintas, es decir, que tiene que ver con designación de fiscales, mayores controles, concursos, sorteo de las causas. Nosotros no concebimos, es muy difícil imaginar un cambio sustancial del sistema inquisitivo al acusatorio con esta estructura de Ministerio Público. Eso sería estar toda la semana viendo lo que pasó con el fiscal de la capital federal el último tiempo por la discrecionalidad que el Ministerio Público tiene. Es absolutamente imprescindible, y si usted nos puede informar si hay un proyecto de ley en marcha al Congreso para que complemente la reforma y si se van a aceptar las modificaciones. Tengo 2 o 3 preguntas más, nada más, que son muy importantes y que tienen que ver con un hecho que pasó, que tiene que ver con la importación de gas, ministro. Usted sabe las manifestaciones que ha hecho el doctor Dromi, asesor de la privatización, asesor hoy de la estatización y del gobierno. Usted sabe que Enarsa es la que importaba, y Enarsa está bajo los controles del AGN. Esas facultades fueron retiradas y pasó a YPF directamente. Y Enarsa subcontrata YPF a Enarsa. Primero, si nos puede preguntar, como usted sabe que YPF está fuera de todos los controles, ¿por qué se hizo esa modificación? Y en segundo lugar, el doctor Dromi ha manifestado públicamente en una entrevista, y muy preocupado, lo cual ya es muy fuerte para nosotros, que se preocupe hasta él, que el contrato que se cierra a partir de la importación en cabeza de YPF son secretos, en inglés, y no pueden ser publicados. ¿Cuál es la razón? Si es un camino como los contratos de Chevron, aunque de naturaleza distinta, o cuál es la razón para el secretismo y el cambio de la modificación contractual. Otra pregunta que le quiero hacer, a ver si nos puede ayudar a develar. Hay una discusión de cuánto es el precio de importación de los combustibles líquidos y cuál es la salida de esos bienes de refinería. ¿Cómo se explica que se importen combustibles líquidos libres de impuestos y los precios al surtidor se vayan incrementando más que la inflación y con los impuestos? Esa es la importación que hace YPF, que estaba autorizada por ley en la medida en que el precio fuese diferencial al precio de exportación y lo perjudicara. No obstante, y a las otras empresas, no obstante que eso no ocurre, YPF sigue importando igual a pesar de la disminución del precio del barril. Si tiene alguna información o nos puede explicar a qué se debe eso, porque a nosotros no nos preocuparía si ese beneficio fuera a una empresa 100% estatal, pero acá los beneficios sobre los que YPF se jacta de que tiene superávit de casi 500 millones y más de 200,
por no pagar ese impuesto, pero el 49% de los beneficiarios son privados y socios de YPF. No es una empresa estatal al 100%. A ver quién se está beneficiando con eso, ¿no? Otra pregunta, esto sí, con el permiso del bloque, porque tiene que ver con Córdoba, pero abarca otras provincias. Estamos seriamente preocupados. A ver si nos puede ayudar a destrabar, aunque sea con la respuesta, para calmarnos. Se está haciendo muy profunda la brecha con el giro de los subsidios. En no más de 3 o 4 veces, cada vez que vino el jefe de gabinete, distintos diputados de nuestro bloque le hicieron esa pregunta, nunca hubo respuesta. Y es la diferencia de la brecha con los subsidios, medidos por cantidad de unidades o cantidad de choferes entre el AMBA y lo que se remite a las distintas provincias, fundamentalmente a los centros urbanos. Le voy a dar 2 datos que son centrales para nosotros. La provincia de Córdoba recibe por vehículo el 36% menos que las empresas del AMBA y por empleado el 91% menos. Cabe agregar que por empleado se recibe el 50% del salario en materia de subsidio y en las empresas que están en el AMBA reciben el 100% para el salario. Esa discrecionalidad, como debe seguramente pasar en Rosario, usted habrá escuchado más de una vez porque le han pedido audiencias, o en otras ciudades, se está profundizando en la brecha de lo que se termina pagando el boleto. Es absolutamente inequitativo. La tarifa ordinaria de colectivo en Córdoba recibe 31% menos de subsidio nacional. Si recibiera el mismo subsidio que recibe la empresa del AMBA, la tarifa estaría reducida a un 17%. Por supuesto que esto lleva un retraso de más de 1 año, 2 años, 3 años, pero a la medida que los subsidios generales y los particulares al transporte se siguen aumentando, no se pueden disminuir y producen esta inequidad, estamos generando una situación de conflictividad social no querida por nadie y que además los municipios no pueden sostener con subsidios propios. Así que quisiera una respuesta, si tiene una solución, si tiene algo en vista el jefe de gabinete. 1 minuto más, señor ministro. Si al final puede dejarnos 3 palabras, no le digo 1 hora, 3 palabras sobre la certeza de la pauta inflacionaria, cuánto hay de certeza próxima en el financiamiento externo que busca el gobierno, y la tercera es saber qué ritmo calcula, aunque esté detenido ahora bastante en relación a los primeros meses, el ritmo de emisión monetaria que el Central tendrá por delante para ayudar al Tesoro. Eso es lo mío, dejo a los demás colegas lo que resta.